Y vamos a hacer referencia en el programa a otro de los temas que habíamos planteado en la portada periodística. En una semana en la que afortunadamente se avanzó desde el Congreso en la aprobación de la ley de emergencia universitaria, con todo lo que esto implica en la defensa de la ciencia, de la investigación, en por lo menos visibilizar, más allá de que Milei haya amenazado con insistir con el veto a la ley, en visibilizar la problemática que hoy tienen, por la que atraviesan las universidades, que es crítica en el salario de sus docentes, en la imposibilidad de acceder a recursos que resultan valiosísimos para poder sostener investigaciones, para poder seguir generando ciencia. Nos llegó una linda noticia, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo que químicos de nuestra universidad realizan en avanzar y estudiar nuevas moléculas para los tratamientos del cáncer. En este caso, además, con una visita a Japón, donde junto a expertos japoneses han resuelto avanzar en una investigación conjunta. Y está uno de los protagonistas de esa historia, el doctor en química, además director del CONICET, Luis Otero. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Muy bien, buenas tardes, un gusto siempre estar en la radio. Muchas gracias por visibilizar los trabajos de nuestra universidad acerca de los procesos de enseñanza y desarrollo de ciencia y tecnología. Siempre esta radio está abierta para nosotros y le estamos muy agradecidos por eso. Bueno, actúa como un caso, como una acción casi de resistencia y hasta revolucionaria hacer ciencia e investigación hoy en la Argentina, cuando desde los ámbitos institucionales bajan estos discursos de odio, de confrontación contra la ciencia, que se instrumenta, por ejemplo, en las decisiones de quitarle presupuesto. Sí, Milei prometió la destrucción de la ciencia argentina. ¿Te acordás cuando arrancó el CONICET y lo tiró al piso en un programa de televisión? Sí, afuera, que gritaba afuera, dijo, y lo tiraba al piso, y está cumpliendo, está destruyendo la enseñanza universitaria, está destruyendo la ciencia y la tecnología, y con eso conlleva la destrucción del futuro del país, ¿verdad? Porque un país sin conocimiento es un país condenado. Eso es fácil de ver en cualquier análisis que uno haga a nivel internacional de cuáles son los grados de desarrollo de los países socioeconómicos y el grado de desarrollo. Que no está relacionado con la materia prima, sino con los niveles de tecnificación, de ciencia, de tecnología. Si fuera por materia prima, África y Sudamérica deberían ser multimillonarios, y sin embargo no son así. Los países que tienen desarrollo sociocultural adecuado son aquellos que tienen conocimientos, ciencia y tecnología. Es lo que está en proceso de destrucción por este gobierno, que está haciendo lo que prometió hacer. Ojo, no le mintió a nadie. Dijeron, vamos a destruir todo lo que sea posible, y en ese camino están. Pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer lo posible para que eso no ocurra. Es cierto lo que decís, es como una trinchera de resistencia seguir haciendo ciencia en la Argentina, porque los recursos se cortaron total y absolutamente. Nosotros hace ya unos 8 meses que estamos con 0 presupuesto para el desarrollo de los procesos de investigación que estamos llevando adelante. Así que bueno, estamos buscando alternativas de cómo seguir, y para poder hacer eso, bueno, buscamos colaboraciones, buscamos cómo nos pueden apoyar desde afuera, donde la verdad, te digo una cosa que es difícil de decir, pero nos tienen lástima. Nos miran con lástima, claro, es decir, como un sistema científico tan avanzado, porque la Argentina es uno de los más avanzados de Latinoamérica, junto con el Brasil, y que esté en proceso de destrucción. La gente que es del ambiente científico académico se da cuenta de lo que estamos pasando y nos tienen sí lástima. Pero bueno, vamos a seguir dando la lucha. Bueno, en ese marco, Luis, que describís con tanta precisión y sensibilidad, porque te toca padecerlo, desde esta lucha que durante tanto tiempo llevas para insistir con seguir haciendo ciencia en la Argentina, aún a pesar de las adversidades. Estuviste en Japón y está la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto que tiene que ver con investigaciones que desde nuestra propia universidad se vienen desarrollando en relación al cáncer. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué están trabajando?
Nosotros, bueno, visitamos Japón invitados por el sistema de colegios nacionales, el National College of Technology, que eso es un sistema que tienen para tecnología en ingeniería y para tecnología en ciencias exactas, química, física, matemática, el Japón, que es un sistema que es muy bueno porque incorpora estudiantes jóvenes cuando están en la segunda parte del secundario, ya los incorporan a los estudios superiores, orientados ya a la ciencia y la tecnología. ¿Eso para qué lo hacen? Para tener una articulación entre lo que sería el secundario y la universidad. Sí. En los últimos años del secundario ya tienen una articulación con la universidad. Exactamente. Muy interesante eso. Es muy interesante porque así, de esa manera captan jóvenes para estudiar ciencia y tecnología, que eso está en declive en todo el mundo, no solo en Japón. Como dice un amigo alemán mío, quieren conducir el auto pero no fabricar el auto. Entonces eso es el sistema de colegios nacionales, son realmente muy interesantes. Es un sistema muy interesante porque toman los chicos, terminan la última parte del secundario e inician los estudios en ingeniería, en ciencias exactas, en biología, en química, en matemática, ya con una base muy buena de sus estudios secundarios, y después siguen, obviamente, ¿no? Reciben en lo que es el BA, el Bachelor Science, y después pueden seguir los doctorados. Este tipo de National College son los que nos han invitado a nosotros a dar una serie de seminarios, y bueno, durante los seminarios surgió la posibilidad de un grupo de profesores que tienen un grupo de investigación bastante interesante y con conexiones en varias partes del mundo, en hacer trabajo en conjunto en el desarrollo de nuevos tipos de moléculas para el tratamiento del cáncer. Son los tipos de moléculas que, si se ubican en lo que se llama tejido neoplásico, donde están las células cancerosas, y después son inducidas por dos formas, o por luz o por sonido, hay que darle energía, son capaces de destruir las células cancerosas. Nosotros tenemos el conocimiento, más que nada gracias al grupo de síntesis orgánica que tenemos acá en Río Cuarto, lo dirige el doctor Daniel Heredia, uno de los mejores científicos jóvenes que tenemos en todo el sistema argentino y particularmente en Río Cuarto, la capacidad de generar ese tipo de moléculas, de cómo sintetizarlas. Y hasta hace poco lo hacía... A ver, hagamos un punto, Luis, porque sí, me parece interesante para que nuestros oyentes lo puedan interpretar más precisamente. Lo que se hace es eliminar la célula cancerígena a partir de esa intervención. Sí, o sea, las moléculas llegan al tumor, y cuando están en el tumor o se las ilumina, eso se llama terapia fotodinámica. Ajá. O se le puede dar ultrasonido, eso es sonoquímica. A través de la molécula. Sí, que eso genera, se llaman especies reactivas. Cuando se rompe la molécula genera especies reactivas, y esas especies reactivas destruyen el tejido canceroso. ¿Y cómo se la conduce, digamos, desde afuera? Ese es todo un trabajo. Las moléculas se vehiculizan lo que se llaman nanopartículas. Nosotros generamos nanopartículas muy pequeñas que son fagocitadas por las células cancerosas porque son muy activas. Las células cancerosas son hiperactivas, se hacen endocitosis muy rápido, y esas moléculas, cuando son incorporadas en la célula, en estos vehículos que fabricamos, son capaces de destruirla. Tenemos algunos trabajos sobre el tema, y lo bueno es que esta gente en Japón lo que tiene la posibilidad es de hacer estudios preclínicos y clínicos, cosa que nosotros no tenemos la capacidad. O sea, ¿Y en qué favorecerían esos estudios? ¿Cómo? ¿En qué favorecerían? Eso pueden hacer los estudios, nosotros lo hacemos in vitro, esto lo podrían hacer in vivo. O sea, lo pueden hacer en primera etapa, que se llama preclínicos, en líneas celulares, y después clínicos serían en pacientes verdaderos. Esta gente tiene convenios con el Instituto Nacional del Cáncer en Japón, y tienen el sistema como para poder hacer los estudios preclínicos y clínicos. Bueno, y en eso vamos a trabajar. Como un alumno que intenta reconocer todos estos conceptos, está bueno que nos plantees o nos pongas en el lugar. ¿Cuánto nos acerca esto que ustedes están trabajando a la posibilidad de una cura del cáncer? Es un camino más de los tantos. Es un camino más de los tantos que intenta la humanidad para combatir este flagelo. Hay un montón de distintos tipos de tratamientos. Este es un tipo de tratamiento más que
ya está, por ejemplo, la terapia fotodinámica, algunos procesos con algunas moléculas ya están aceptados y se usan clínicamente. Llevan años de desarrollo, sí, por suerte sí. Y como es, los otros, en cuanto a sonoquímica, a nivel clínico hay los primeros estudios. Lo que tiene de bueno que esto es un proceso más, una forma más de combatir esta enfermedad. ¿Cualquier tipo de cáncer? Sí, porque son cualquier tipo de cáncer, si es que llega la molécula al lugar activo, porque son lo que las especies reactivas que se generan, dañan el tejido canceroso indistintamente cuál sea este. Sí, sí. Que la molécula llegue depende de características biológicas o de los modos de intervención. No, depende de las características que tenga el cáncer en particular y la molécula en particular. Lo que se llama ingeniería molecular target. Se hace diseño de la molécula dependiendo de cuáles son los receptores que tenga el tejido neoplásico, el tejido canceroso que se trate de tratar. Por ejemplo, en este caso nosotros con la gente esta de Japón, lo que vamos a trabajar principalmente es un tipo de cáncer de cerebro, que es un macroblastoma, se llama, porque es difícil de llegar y además es una zona del cerebro, yo no lo sabía, lo aprendimos ahora, que está poco, los cánceres ahí tienen poca cantidad de oxígeno, entonces crecen en condiciones de hipoxia, entonces son más difíciles de combatir. Entonces hemos diseñado algunas moléculas que las vamos a sintetizar, las vamos a caracterizar acá, se las vamos a mandar a la gente de Japón para hacer los estudios preclínicos y clínicos. Este proceso, digamos, del desarrollo que se da en Río Cuarto en la Argentina y el que se da en Japón, nos permite pensar, no sé si esto es previsible, digamos, pero en cuántos años esto podría ya instaurarse como una práctica de intervención. Como una práctica de intervención no te sabría decir, porque esos son tiempos larguísimos. Como para tener los primeros resultados a nivel preclínico, unos 4 años, 3-4 años. Unos 3-4 años. Y después los procesos así clínicos para ser aceptados llevan mucho tiempo. 8, 10 años, yo en eso no trabajo, nunca hemos trabajado en preclínico. Pero me parece que es importante dimensionar para poder entender por qué es importante también pensar en procesos en la ciencia. Seguro. ¿No? Que son estas intervenciones, estos estudios, estas investigaciones, la articulación con otros investigadores y con otras ciencias, son procesos que llevan años. Mucho. Y en los que cuando se interrumpe, cuando se los lastima desde la quita de presupuestos, desde el despido de algún trabajador o desde el cierre de áreas de trabajo, el daño que se genera es enorme, ¿no? Son tremendo, años que se pierden, ¿no? Sí, los desarrollos científicos son a largo plazo, son muy largo plazo, que lo podés medir en décadas, lustros, décadas, y destruir, como está destruyendo ahora el gobierno de Milei, es rápido. La destrucción es muy rápida. Sí, es un mail. Sí, es la pérdida de los jóvenes, la destrucción de los grupos de investigación, su atomización, cada uno busca trabajo por otro lado, y la destrucción es muy rápida, eso se está viendo ahora, lamentablemente, y la construcción sí es muy lenta y muy trabajosa. Por ejemplo, nosotros, el grupo de investigación que tenemos ahora, que está en producción, nos llevó 20 años generarlo. Ahora, a la capacidad que tenemos ahora, nos llevó unos 20 años y se puede destruir en nada. Y está en proceso ahora. Y para quienes viven la vida en la celeridad de decir, bueno, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser más rápido, bueno, la manera de acortar esos tiempos y de generar mejores condiciones es poner más presupuesto, es tener más recursos, es que haya más equipos en investigación, no al revés, ¿no? Sí, no, eso en todo el mundo se sabe, se conoce. Es más, yo no conozco un país que haya votado un presidente que diga voy a destruir la ciencia. Eso ocurrió acá, no sé por qué, lo estábamos charlando con vos antes, que a cómo llegamos a esto, pero eso es una realidad. O sea, ningún político en el mundo cuando está haciendo campaña dice voy a destruir el sistema científico.
No, al contrario, hasta mienten señalando de que van a promocionarlo o profundizarlo y demás. Pero bueno, había algunos datos objetivos que hablaban de que en la Argentina había una mayor inversión en ciencia. Después se pueden discutir un montón de aspectos, cómo mejorarlos a esos recursos, cómo hacerlos más eficientes, pero de ninguna manera uno puede pensar que puede haber algo mejor de destruir o de financiar. Digamos, es un proceso que de ninguna manera puede dar un mejor resultado, ¿no? Se inició con una campaña de desprestigio muy marcada, ¿sí? Y ahora tiene consenso social, ¿eh? Ojo, yo conozco gente que cree que nosotros somos como es parásitos del Estado, que un profesor universitario es un parásito del Estado. Y eso es una realidad, hubo consenso social en eso. Yo acá recuerdo... Pero ese consenso también hay que plantearlo en la magnitud, porque a veces esos discursos de odio, que ven o se postulan desde una faceta negativa, tienen mucha intensidad. No sé si tienen tanta influencia. Yo creo que en el caso de la universidad pública, el contraste te aparece en tu vinculación más cercana, ¿no? Porque hay una mayoría que tiene esa expectativa de que su hijo sea abogado, ingeniero, técnico. No resulta tan sencillo destruirlo todo, ¿no? Sí, pero lo votaron. Fíjate vos, ahora en esta misma radio estuvo, yo me acuerdo, el doctor Abrile. Yo lo escuché decir acá que el CONICET estaba copado por la cámpora, que habían ingresado. Claro, que habían ingresado. Yo tuve 5 años, fui responsable del ingreso a carrera de investigador de ciencia de CONICET en el área de las ciencias químicas. Yo le puedo mostrar uno por uno cómo son los pasos, los 7 pasos de evaluación que tiene un candidato para poder... Y en ninguno aparece la militancia política. Ninguno. Le puedo mostrar todas las planillas, todos los cálculos, todos los análisis que se hacen, cómo se analiza, lo riguroso que es paso por paso, y sin embargo lo dicen tan suelto de cuerpo, sin ningún tipo de conocimiento, y ahora, ¿la gente lo cree? Lamentablemente sí. Luis, la apuesta es seguir haciendo investigación ciencia, aún a pesar de todas esas enormes dificultades, y hoy aparece casi como un sesgo contracultural, ¿no? Por lo menos a lo que institucionalmente se desprende, y queremos valorizar especialmente todo el trabajo que han realizado. Nos genera mucho orgullo, por eso lo queríamos reivindicar en el programa. Lo hacemos con mucho gusto también, nos gusta. Bueno, no debería disgustar. Claro, sí, es un trabajo que nos gusta mucho, nos da satisfacción, no es que decimos qué sacrificado que es. Ahora sí es, ahora tenemos tristeza, esa es la verdad, más que nada por los jóvenes, porque nosotros tenemos 60 años, mucho no nos va a afectar lo que va a pasar, pero sí para las generaciones siguientes, para los jóvenes, para los que tenían entusiasmo de empezar y trabajar en ciencia y tecnología, eso nos da realmente tristeza. Y además, haber trabajado una vida en la generación de grupos de investigación, en conocimientos, y ver cómo se lo trata de destruir, también te bajonea bastante. Y entender que en esa lógica que a veces nos venden, y que es muy discutible en muchísimos aspectos, sobre lo que debemos ser, ¿no? Entonces nos exponen los éxitos del primer mundo. No hay país que haya logrado un desarrollo sin ciencia y sin investigación. No. Lo señalabas vos al comienzo, no son las materias primas, no son los recursos naturales, es lo que haces con eso, no alcanza con tener el litio y dejar que una empresa vacíe el litio, se lleve todos los recursos, si no generas acá las pilas. Hay algo, o las baterías, hay algo que evidentemente debemos reformular, y que tiene que ver con el valor de la ciencia y la investigación. Luis, muchísimas gracias. No, como siempre, muchas gracias a ustedes, un gusto, y cuando quieran, todo lo que sea, tratar de difundir el desarrollo científico y tratar de concientizar sobre la importancia de la enseñanza universitaria, libre, gratuita, universal para todo el mundo, y sobre la importancia del desarrollo científico en el desarrollo de las sociedades, siempre estaremos ahí con mucho gusto. Luis Otero, investigador, docente, director del CONICET, nos ha descrito a partir de este trabajo, porque está bueno también visualizar estos aspectos para tomar dimensión, ¿no?, de lo que se investiga en la lucha contra el cáncer, y en ese trabajo en conjunto con investigadores japoneses.
todo lo que se está logrando en nuestra universidad.